Tengan buenos días, amigos que nos visitan, representantes de la Asamblea Legislativa, agencias de cooperación, los que han financiado este estudio tan importante precisamente para aportar al desarrollo de la legislación en El Salvador, desde las asociaciones de consumidores, a la Universidad Centroamericana por habernos prestado su local, ¿verdad? Y haber también formado parte de los esfuerzos ciudadanos para la consecución de una ley general de aguas y aportes también a la ley de su sector de agua potable y saneamiento, y por supuesto a las asociaciones de consumidores, que sin ellas realmente los consumidores en nuestro carácter individual no tendríamos la oportunidad o el espacio para hacernos escuchar, ¿verdad? Es muy fácil, como ya se ha visto, que se le dé apertura a la empresa privada, que se le dé apertura a los organismos internacionales, pero muy poco espacio hay para el consumidor en su carácter individual. Entonces, las asociaciones de consumidores han permitido que se escuche la voz del consumidor y podamos tener propuestas desde este sector. Como ya se mencionaba en la exposición del señor director del Centro para la Defensa del Consumidor, el estudio se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se analiza el contexto actual de los servicios de agua potable y saneamiento. Y se hacen propuestas en ese sentido, propuestas que pueden ser retomadas casi de manera inmediata por el gobierno que está actualmente o el gobierno que pueda retomar el próximo año las riendas del país. Entonces, esa es una propuesta que se hace a corto y mediano plazo, pero ahora también tenemos que analizar que es necesario hacer una planificación estratégica, una visión a largo plazo de la gestión del agua en El Salvador, no solamente hablando del agua potable y del saneamiento, sino todos los usos del agua, y ese es el esfuerzo que se ha realizado mediante este estudio, analizar cuáles son las propuestas que se han presentado en torno al recurso hídrico y cuáles son las mejores opciones a partir del análisis de todas las propuestas y qué es lo que mejor le conviene al país. Para eso, hacemos un breve análisis de cuál ha sido la legislación relacionada al tema del agua potable en El Salvador. Tenemos una ley de 1961, que es la Ley de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que es la última ley específica en materia de recursos hídricos que fue aprobada en el país. Y como ya explicaba en la exposición anterior, este esfuerzo se realiza a partir de un fondo que viene de Estados Unidos y que prácticamente hace obligatorio a los estados beneficiarios de esos programas a crear instituciones autónomas que se encargaran de administrar determinados servicios públicos, en este caso el servicio de agua potable. El BID, que fue el organismo que dio el financiamiento para este proyecto, ha estado financiando muchos programas, por ejemplo la creación del CNR, otras autónomas que precisamente se han encargado de administrar servicios han sido gracias a financiamientos del BID, pero muy pocos esfuerzos se han dado desde el sector gubernamental o desde iniciativa nacional. Otro aspecto que se regula es la ley del Código Municipal de 1986, en el cual se le da las facultades a las alcaldías, y entre una de esas facultades es la administrar las juntas o las organizaciones de vecinos, y ahí es donde se comienzan a organizar las juntas de agua. Lo que mencionaba previamente, ante la falta de abastecimiento por parte de la institucionalidad nacional de la ANDA, se vuelve necesario que las comunidades busquen los medios para acceder al agua. Se organizan mediante juntas de agua y ahí es donde logran tener sus sistemas de agua potable. En 1988 el Código de Salud establece una regulación básica en los controles de calidad de agua, ¿verdad? Es lo más que se hizo en el Código de Salud, donde el Ministerio tiene la obligación de verificar la calidad del agua en las plantas de potabilización, y en algunos casos las unidades de salud actualmente están haciendo verificaciones de la calidad en puntos de entrega directa hacia el consumidor, pero realmente no es un trabajo sistemático que permita controlar efectivamente la calidad del agua que se está recibiendo en los hogares, como bien ha demostrado el estudio o el sondeo que han presentado las asociaciones de consumidores sobre la mala calidad que se recibe en nuestras comunidades, especialmente en las comunidades donde no hay grandes recursos, ¿verdad? Si nosotros comparásemos la calidad de agua que se recibe en algunas colonias de la zona norte versus de la zona sur versus la zona occidental, donde hay colonias con mayor poder adquisitivo, la calidad de agua es muy diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que también tomar en cuenta este tipo de aspectos a la hora de regular el servicio de agua. Luego tenemos la Ley de Medio Ambiente, que se encargó de gestionar o de regular de alguna manera
los vertidos, ¿verdad? Antes indiscriminadamente se botaba aguas negras a los ríos sin ninguna consecuencia. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente se reguló que los nuevos proyectos urbanísticos o industriales tenían que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos era precisamente instalar plantas de tratamiento. Sin embargo, no hay una adecuada vigilancia de estos sistemas, ¿verdad? Tal es el caso de muchas colonias que sus sistemas ya están obsoletos y no ha habido manera de reactivarlo y simplemente se han vuelto vertederos de aguas negras directamente a los ríos. La Ley de Protección al Consumidor nos estableció derechos, ¿verdad? Especialmente con aquellos proveedores privados. Se han visto casos, especialmente con la ANDA, que se reciben muchas denuncias. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los resultados de las denuncias, realmente es muy poco la solución que se le puede dar al consumidor. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas vienen dados por fallas en el medidor, malos cálculos de facturación, y al final no se le encuentra una solución. El consumidor tiene que venir a pagar la factura y no hay otro lugar o una instancia especializada en verificar el cumplimiento de la facturación del servicio de agua potable. Y finalmente, la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, que también fuera de las organizaciones locales o las ADESCOS, también genera la base legal para la organización de las juntas de agua, ¿verdad? Que ya son organismos un poco más grandes, mediante los cuales las comunidades se organizan para poder acceder, por ejemplo, a fuentes de financiamiento de la cooperación para instalar sus servicios de agua. Entonces, esto es lo que tenemos. A partir de esta escasez, digamos, de protección en materia de gestión de los recursos hídricos, si gusta la siguiente lámina, se hace una ruta. Ahí podemos ver una ruta de cuáles han sido las propuestas que se han presentado. Esta lucha no es actual. Si ustedes se fijan, tiene más de 12 años de haberse presentado la primera propuesta de Ley General de Aguas en 2006 por parte de UNES y Cáritas, ¿verdad? Que son dos organizaciones, una ambientalista y otra más orientada al tema religioso, que trabajaron precisamente para crear una ley que gestionara las aguas. A partir de ahí se han presentado varias propuestas. En el 2007 el CDC presentó una propuesta de ley del subsector de agua potable y saneamiento. Se han hecho campañas, ¿verdad?, para presionar tanto por la aprobación de una ley general de aguas como una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua en nuestra Constitución. A partir de ahí han habido reacciones también, ¿verdad? En 2013 se presenta por parte de las asociaciones de regantes de Antiocoyo una propuesta de ley general de aguas, contrapropuesta a la que presenta en el 2012 el MAR, a partir de una consulta amplia en la cual participan tanto sectores de la sociedad civil como consumidores, ambientalistas, empresa privada, y a partir de todo ese cúmulo de opiniones se formula una ley que se presenta a la Asamblea Legislativa. No obstante, ese consenso que se había logrado, en 2013, un año después, esta organización presenta una ley que choca hasta cierto punto con la originalmente presentada. En 2017, en 2018 nuevamente se hacen nuevas propuestas, o se trata de impulsar la aprobación de una ley. Sin embargo, hasta la fecha, como hemos visto, no hay posibilidad o no se ha alcanzado la posibilidad de consensuar una ley general de aguas, ¿verdad? Que, como bien se dice, es un primer paso para regular el uso de los subsectores. Entonces, a partir de estas propuestas que hemos mostrado, vamos a hacer un análisis comparativo, la siguiente lámina, de estas propuestas, o de estas tres propuestas de ley versus una ley que ya tenemos aprobada, que es la única ley en materia de agua, ¿verdad? Agua potable y saneamiento, que es la ley de ANDA. Y vamos a comparar la Ley General de Aguas que presentara el Ministerio de Medio Ambiente, que retoma la presentada por el Foro del Agua. Vamos a comparar la Ley Integral de Aguas, que es una ley que formulan los partidos Arena, Gana y otras organizaciones para buscarle una viabilidad al tema al impasse que se había llegado con la Ley General de Aguas. Y vamos a comparar respecto a esas dos propuestas que propone la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, que propuso en el 2007 el Centro para la Defensa del Consumidor. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Para que podamos entender por qué es necesario cada marco normativo y cómo debería de ser la estructura en cada uno de los elementos que componen las diferentes leyes. En primer lugar, tenemos que analizar la naturaleza jurídica de las leyes o de las propuestas que se están presentando. ¿A qué nos referimos con la naturaleza jurídica? Es para qué se está creando la ley. Nosotros podemos, si comparamos la Ley General de Aguas y la Ley Integral de Aguas,
Las dos buscan regular de manera general el sector de agua potable. Es decir, no solo las aguas para uso humano, sino que también usos industriales, usos agropecuarios, usos recreativos, usos comerciales, es decir, todos los usos del agua, incluyendo la generación eléctrica. Entonces, esa es una naturaleza, ¿verdad? Regular todas las fuentes de agua. Por su parte, la ley del subsector de agua potable y la ley de ANDA contemplan específicamente la regulación en los subsistemas, en el subsistema de agua potable y saneamiento. Con la salvedad de que la ley de ANDA únicamente se limita a crear la empresa proveedora y a darle la obligación de garantizar o ayudar a garantizar el acceso al agua potable para la población de El Salvador, pero sin mayores capacidades para el control o regulación o la protección de los recursos hídricos. Y finalmente, la ley del subsector de agua potable y saneamiento es un poco más amplia en el aspecto de la regulación del servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, si ustedes se fijan, por su naturaleza son diferentes. Una es una materia general y la otra es una materia más específica. Ahora vamos a lo que podríamos decir el punto medular de las propuestas, que ha sido la institucionalidad. Cuando analizamos la institucionalidad, podemos analizarla desde dos puntos de vista. La primera es la rectoría y gobernanza del recurso hídrico. Ahí analizamos las dos propuestas que regulan de manera general los recursos, ¿verdad? Tanto agua potable y saneamiento como los otros usos. Las dos propuestas, tanto la ley general como la ley integral de agua, coinciden en que se deben regular todos los recursos y que se debe crear una institucionalidad específica. No obstante, hasta ahí llegan las coincidencias y empiezan a darse diferencias entre una y otra. En primer lugar, la ley general propone un Consejo Nacional de Agua, vinculado directamente a la Presidencia de la República, sin carácter autónomo y dependiente de la Presidencia. Se crea ese consejo donde hay participación de varios sectores. Sin embargo, la administración y ejecución de todas las acciones relacionadas a la gestión del agua potable al final se delegan en el MAR, y es el MAR el que recibe las competencias que devienen de este Consejo Nacional de Agua. Como único organismo ejecutor, entonces, el MAR estaría sobre los entes rectores que regula la ley, que sería en este caso la CIGED para la energía eléctrica, la ANDA para el agua potable, y cada subsector regulado desde el ministerio. Por otra parte, la ley integral propone crear una autoridad hídrica que es autónoma y que está vinculada directamente al Ministerio de Medio Ambiente, pero que tiene su propia institucionalidad, su propia forma de desarrollar sus actividades, distintas a las del ministerio. Sin embargo, en este apartado, la ley integral establece de que ahí mismo se va a regular también la gestión del agua potable dentro de la misma institución, pero deja por fuera la regulación o la rectoría de los otros sectores, porque eso se los delega a cada ente rector de cada subsector. Ahora, ya si entendemos esa parte, ¿verdad?, donde se crea una macroestructura que regula todas las aguas, vamos a los que regulan cada uno de los subsectores. En materia de institucionalidad en la rectoría y gobernanza del agua potable, ahí sí vamos a agarrar únicamente la ley del subsector de agua potable y saneamiento. Acá se vuelve a proponer otra autónoma, ¿verdad? En su momento, el Centro para la Defensa del Consumidor y el Foro del Agua proponen la creación de dos autónomas, una para la ley general y otra para la ley del subsector, ¿verdad?, con las implicaciones económicas que esto lleva, es decir, crear dos instituciones con toda una estructura administrativa, con los costos. La ley general, en la propuesta, ya no retoma la idea de la ley del subsector, sino de que deleguen la ANDA la rectoría. Sin embargo, debemos de considerar que la ANDA se volvería juez y parte, es decir, la ANDA se vuelve la empresa administradora, la empresa prestadora y el ente rector, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a controlar?, ¿verdad? No hay una regulación específica. Además, la ANDA tendría a su cargo la vigilancia y rectoría de los demás proveedores, como ya se vio antes. No solo es la ANDA el único proveedor, tenemos otros proveedores y le va a recaer a la misma ANDA la obligación de darle seguimiento a estos subsectores. Entonces, hay que ver también si realmente hay capacidades para que estas instituciones asuman más capacidades de las que ya tienen, si hasta la fecha hay dificultades a la hora de cumplir todos los objetivos que como instituciones actualmente tienen. En la siguiente lámina vamos a abordar
cómo se regula en cada una de las propuestas el aspecto sustantivo, es decir, lo medular de cada ley. En el caso de la Ley General de Aguas se establece o se regula el aspecto estratégico de la gestión del agua. En primer lugar, la planificación estratégica de los usos de agua, una política nacional de aguas, una planificación hídrica, ¿verdad? Una política es el estado de cara al sector. Una planificación es las acciones que desde el gobierno se van a realizar para la protección o el cuidado del recurso. Y finalmente, un sistema de información hídrica. Si se fijan, tener datos sobre los recursos es sumamente importante para la toma de decisiones. Actualmente nosotros no tenemos un control, por ejemplo, de cuántos pozos existen en el país. Si están aforados, aforados es saber cuánta agua tienen, o cuánta agua les están extrayendo a estos pozos, cuáles son las principales fuentes que hay en el país y quiénes son los que están utilizando esas fuentes. Actualmente no se tiene esta información sistematizada, ni hay una institución que por mandato de ley sea la competente para vigilar este recurso. El Ministerio de Medio Ambiente tiene facultades para llegar hasta cierto punto a vigilar ese tema. Sin embargo, al no ser una competencia específica del Ministerio, se diluye dentro de las demás competencias y no se le da un seguimiento sistemático, al grado que en muchos casos se han autorizado colonias o urbanizaciones en donde no hay capacidad para abastecer agua potable, o se generan impactos serios a la calidad del agua, por ejemplo, con la autorización de urbanizaciones en zonas de recarga hídrica, como ha sucedido en los municipios de Apopa, Quesaltepeque y Nejapa, donde se autorizaron urbanizaciones sobre zonas de recarga hídrica. La Ley Integral de Agua establece